Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí, pues, de verdad un honor estar con ustedes un domingo más. Qué bueno, pues, que estemos con vida. Y esta mañana, pues, he tratado de hacerlo el sermón fuera de mi casa. Amén. Bueno, siento que acá es un poco más fresco. Siento que es un poco más espacio. Y siento que también es bueno de repente cambiar de escenario. Así que qué bueno, mi amado hermano, que usted esté conectado con nosotros esta mañana y pues poder llevar este sermón, esta palabra de ánimo y esta palabra de fe. Así que vamos rapidito a predicarles. Y fíjense que esta mañana voy a predicar un sermón muy interesante: las 3 características de no tener el amor de Dios. 3 características de no tener el amor de Dios. Y la primera carta de Juan nos habla de muchos temas muy interesantes, como por ejemplo, en la primera carta de Juan encontramos que el autor dice y menciona que Dios es luz, que Dios es justicia, que Dios es verdad, pero también nos afirma que Dios es amor. Vamos a tratar de analizar de tres formas o en 3 características el hecho de no tener el amor de Dios. Porque a veces yo cometo cosas o cometo errores o digo cosas o daño al prójimo porque no tengo el amor de Dios. Y la primera carta de Juan es específica y es quizás justa para hablar del amor de Dios. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 11, versículo 12, versículo 15, 16 y 17. Pero vamos a ir leyéndolos uno por uno y vamos a ir comprendiendo, porque justamente ahí están las 3 características de no tener el amor de Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Veamos el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a hablar esta mañana. Padre, queremos dar las gracias, Señor, porque tu amor es inmensamente grande para cada uno de nosotros. Sabemos que ese amor incondicional que tú nos tienes, Señor, nos llevó o nos tiene en este momento gozando de esa vida eterna. Gracias por el amor que tú demostraste, Dios, al haber mandado a tu Hijo a la tierra por morir por nosotros o a morir por nosotros. Te damos las gracias porque queremos comprender, Señor, como hijos tuyos, equivocados quizás, del por qué a veces no amamos. Queremos también comprender, queremos entender y queremos empezar, Señor, a amar a las personas que realmente lo necesitan. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, dijimos que 3 características del no amar. 3 características del por qué yo no amo. Y mire, vamos a empezar con la primera. Mire lo que dice el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ok, ¿cuál es la primera característica que una persona tiene o que una persona muestra cuando no tiene el amor de Dios? Es que se convierte en un homicida. Amigos, no necesariamente
tendríamos que tener un arma, o a veces no es necesario tener un arma para poder ser un homicida. Le recuerdo que usted puede asesinar o puede matar solamente con su boca, con sus palabras. ¿Cómo y de qué forma, hermano? A veces nosotros decimos palabras que hacen sentir mal a otras personas. A veces nosotros decimos palabras que hieren a otras personas. A veces nosotros hacemos sentir mal a otras personas. Y ahí justamente es cuando te conviertes en un homicida. Porque no es necesario tener un arma de fuego para amenazar a alguien o para literalmente asesinarlo. Si con matarle sus sueños a una persona ya estás cometiendo un homicidio. Y en esta parte, en estos 2 versículos que acabamos de leer, dice: porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Y cuál mensaje oímos desde el principio? Que Cristo vino a la tierra. Ese mensaje usted lo viene escuchando de generación en generación. Y si no, medite, ¿a qué edad tenía usted cuando le hablaron de la palabra del Señor? Ese mensaje de amor fue presentado. Y mire lo que dice: habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros. Este mensaje es repetitivo. Quiero contarle que el apóstol Juan, el mismo autor que escribe el Evangelio de Juan, estaba súper preocupado. Porque resulta ser que en estas iglesias, o esta iglesia a la cual él manda estas cartas, que son 3, se estaban cometiendo herejías. Se estaba fluyendo lo que era el agnosticismo. Muchos creían en doctrinas que no tenían que ver con la doctrina de Cristo. Y entonces, ¿qué significa? Que mucha gente lo que creía, o lo que la gente decía, es que Dios era un fantasma, es que Jesús era un fantasma. Y habían tipo de herejías que se estaban cometiendo. Entonces, ¿por qué a veces nosotros... Bueno, le pongo este ejemplo así, para que me lo entienda. Cuando un hombre le promete algo a una mujer, ¿qué es lo que piensa la mujer? ¿Qué es lo que siente la mujer? Por ejemplo, un hombre de repente le puede decir a una mujer: mira, nos vamos a ir de viaje, te voy a comprar la mejor ropa, te voy a comprar el mejor vehículo. Entonces la mujer ya está pensando que se lo va a comprar. Ahora, hay algo bien específico y quizás bien difícil de todo esto. Es que quizás el hombre ni le compró el carro, quizás ni le compró la ropa, y quizás ni salieron de viaje. ¿Por qué? Porque las palabras de él solamente fueron de acá para afuera. No fueron con el amor necesario que tiene que poner, esa esencia. Porque un hombre que ama a una mujer, cuando le promete, le cumple. Porque hay amor. Y porque lo que va a hacer lo hace con amor. Y porque el mismo amor que mora en esta persona, que mora en nosotros, nos permite y nos lleva a hacer las cosas que ya prometimos. Entonces el apóstol Juan estaba súper preocupado, porque las herejías que se estaban cometiendo en esta iglesia no eran por amor. Es decir, lo que querían era mentirle a la gente de ese contexto. Era engañar a la gente de esas iglesias. Entonces, por eso el apóstol Juan, es más, había una contradicción en este pasaje cuando dice que nos amemos unos a otros, porque lo que estaban enseñando esos falsos profetas que se habían levantado y habían llegado a estas iglesias, lo que estaban enseñando es que eso era mentira, que tú puedes vivir tu vida sin ayudarle a nadie, que tú puedes vivir tu vida sin importarte la vida de otros, que no tiene nada, pero nada de malo que tú tengas dinero y el otro no tenga. Eso es lo que estaban enseñando en estas iglesias. Por eso es que el apóstol Juan se preocupa y les dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. ¿Y qué más dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y pone el ejemplo, o cita el ejemplo de Caín. Porque ¿qué fue lo que pasó en esa historia, hermano? Allá en Génesis. Mire qué dato más importante de Caín. Porque Caín era una persona adoradora. Porque Caín era una persona que seguía a Dios. Y si no, vea
cuando les pide las ofrendas, los dos le llevaron ofrenda. Si Caín no hubiese estado con Dios y no hubiese adorado al Señor, no le hubiera llevado o no le hubiese llevado esa ofrenda. El problema es que Caín no lo estaba haciendo por amor ni con amor. Porque dentro de él, dentro de su corazón y dentro de su pensamiento había pensamientos de homicidio, había pensamientos de maldad, había pensamientos de egoísmo. Otras traducciones bíblicas a este Caín lo llaman hijo del maligno, hijo del diablo, así lo llama de literal. Porque probablemente sí adoraba al Señor, pero su corazón estaba lleno de orgullo, su corazón estaba lleno de maldad. Y por eso es que el apóstol Juan dice, ya han escuchado este mensaje desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros, no sean como Caín, que no amó a su hermano, sino más bien lo asesinó. Y por eso mencioné hace un rato que nosotros no necesitamos tener un arma, hermano. Nosotros no necesitamos tener ese artefacto para poder matar a una persona. Usted puede matar a alguien por sus palabras. Yo sé que este no es un mensaje familiar, pero ¿qué pasa en las familias? Nos llenamos la boca y lo gritamos para que toda la gente lo escuche. Y le decimos a nuestros hijos que son brutos, que son tontos, que son buenos para nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente escucha. Y no solamente eso, porque usted está dañando los sentimientos de su hijo, hermano. De verdad, no estoy en contra que usted corrija a sus hijos. Corríjalos. Corríjalos. Porque la Biblia lo dice, que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos porque los amamos. Como lo dice el proverbio, Dios nos castiga o nos corrige porque nos ama. De igual forma nosotros como padres. Pero, esto es muy diferente a lo que usted a veces le dice a sus hijos. Hay madres que utilizan palabras tan fuertes como idiotas. Hay madres que utilizan palabras tan fuertes como basura. Y yo porque lo he escuchado, hermano. Ahora pregunto, esas palabras a un niño de 14, a un niño de 10 años, a un niño de 7 años, ¿cree usted que no lo va a destruir sentimentalmente? Porque usted puede decir, no hombre, si ya está grande, ¿qué lo va a andar sintiendo mal? Si ya va, en cuestión de dos horas o en medio de media, ya va a estar bien, ya vas a ver. Si eso no le cala a mentira, hermano. Eso es mentira. Ese tipo de cosas o este tipo de cosas que le acabo de mencionar se estaban dando en estas iglesias, este tipo de herejías. Por eso el apóstol Juan les dice, ¿cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros, que no maltratemos al prójimo, que no menospreciemos al prójimo. Entonces, una de las características de no tener el amor de Cristo en mi vida es que yo me vuelvo o me convierto en una persona homicida. Entre comillas o entre paréntesis sería una persona asesina. Y no necesito un arma. Simplemente las palabras matan. ¿Se acuerda usted cuando llegó alguien a contarle a usted su sueño, el sueño que tenía? Mira, yo voy a poner este negocio, yo voy a vender aquí ropa, yo voy a vender acá ¿Y usted qué le dijo? No, hombre, si a vos no te va a ir bien, si anante. Eso mata, hermano. ¿Te acuerdas cuando sus hijos le decían, mira mamá, o mira papá, yo quiero, cuando esté grande, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y usted que le decía, no hombre, si antes y pasas el grado? Esas palabras matan, hermano. Y pueden ser tan, pero tan así como que, no, yo no creo, puede decir usted, yo no creo que esas palabras maten a un hijo mío. Esas palabras hieren. ¿Y sabe cuál es el problema? Que sus hijos van a crecer con esa idea y en su corazón existirá esa lejanía o esa forma de que un hijo pueda ver a un padre como un asesino de sueños. Ponga atención, hermano, porque la primera característica de no tener el amor de Dios es que yo me convierto en un homicida. Y dijimos que esta carta es
justa para hablar del amor de Cristo, es justa para hablar del amor de Dios. Y Juan empieza este versículo diciéndonos que no nos olvidemos del mensaje que escuchamos desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos los unos a los otros. Y cita el ejemplo de Caín, no como Caín, no como ese homicida. No vas a amar a tu hermano como lo hizo él, porque en cuestión de 2, 3 días vas a matar a tu propio hermano. Lo vas a amar de corazón. Así tu hermano tenga defectos, así tu hermana tenga defectos, así tu amigo tenga defectos. Yo de verdad no comparto o no sé si de verdad en las iglesias existirá esa forma de adorar al Señor, pero cuando salimos de la iglesia salimos hablando de nuestros hermanos, hiriendo sus sentimientos, matando sus sueños. Y nosotros tenemos que estar en las iglesias amándonos los unos a los otros. Le voy a dar un consejo, hermano. Deje de hablar de su hermano en Cristo. Deje de hablar de su hermano en Cristo. Así sea el más mentiroso. Pero deje de hablar de su hermano en Cristo. ¿Sabe por qué digo mentiroso, hermano? Porque a mí no me gusta la gente mentirosa. Yo algo que detesto, hermano, es la gente mentirosa. Mejor dígame la verdad, no puede. Pero si usted viene y me dice, hermano, es que fíjese que tengo que hacer esto, hermano, es que fíjese que voy a ir a tal lado y por eso, y yo de repente lo veo en otro lugar, hermano, de verdad eso a mí me va a dar colar. Mejor dígame la verdad. Mejor dígame, hermano, no pude porque de verdad no quise. Yo se lo voy a entender mucho mejor, pero deje de andar mintiendo. Pero ¿qué pasa? Aún y con esos defectos tenemos que amar a nuestros hermanos. Diga conmigo, tenemos que amar al mentiroso. Así, eso es una... Y créame que eso de amar a nuestro prójimo no es una condición. Me dijeron que lo tenía que amar, pues entonces lo voy a amar. Vení para acá, te voy a dar un abrazo. No, eso tiene que nacer. Se tiene que sentir. Es un mandato de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros aún y como somos, porque mandó a su Hijo. Y qué muestra más grande de amor la que Él dio para con nosotros, que mandó a su Hijo a morir en la cruz. Él no anduvo hablando de nosotros. Él no dijo no se lo merecen. Él lo mandó a su Hijo. Inmerecedores de ese regalo, Dios aún así nos los mandó. Ahora ya nosotros no tenemos culpabilidad de nada, porque Cristo vino y pagó nuestros pecados. Ahora, porque usted no puede amar a su prójimo. Es que me cae mal. No, momento, hermano. En un hijo de Dios ya no tendría que existir esa frase. Es que me cae mal, que no. En un hijo de Dios, ¿qué tendría que existir? El amor al prójimo. El amor al prójimo. Sino como, ¿en qué se convierte usted, hermano? En un homicida, como lo puso acá con Caín, como lo citó Juan. Que Caín, es cierto que le presentó a Dios su ofrenda, pero en su corazón había maldad, había odio, rencor. Había pensamientos de asesinato. Entonces, como primera característica, no nos convirtamos en homicidas. Si no tenemos el amor de Dios, tenga por seguro que usted se va a convertir en una persona homicida. Y si ya lo está haciendo, entonces recapacite y vuelva al amor de Dios. Vuelva al amor de Dios. Versículo 15, mire lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una vez más nos cita la parte de Caín. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, ¿cuál es la segunda característica? ¿O cuál es la segunda forma de no tener el amor de Cristo, el amor de Dios? Es que yo me convierto en una persona que odia. Que odia. A mí me critican bastante y créanme que me critican porque no saben. Pero me critican porque cuando yo veo abuelitos así en la calle, o abuelepegas, o yo los abrazo, hermano. Yo los abrazo.
Y tenemos una hermana en la iglesia, y no voy a decir qué iglesia, pero que cada vez que yo hablaba con los bolos, o cada vez que un bolo llegaba a la iglesia, lo sacaba. O sea, o le parecía mal que llegara a la iglesia. Entonces cuando yo de repente voy con alguien y veo a un bolito, o veo que a una persona que está sumergido en las drogas o en el vicio, yo me le acerco, platico con él y hasta le doy un abrazo, hermano. Yo recuerdo una vez estábamos en catedral, no dentro de la iglesia, sino que estábamos fuera en el parque, en esos tours nocturnos que hacíamos. Entonces, y ese día estábamos con mi esposa, mis hijos y mi cuñada y el esposo de ella. Y estamos observando ahí las luces, porque acababan de remodelar ese parque. Y entonces de repente se acercó un huele pega y me pidió $1. Entonces le dije yo, te voy a dar el $1, pero si me permitís hablarte de Cristo, le dije. Entonces me dijo, está bien, el muchacho andaba drogado, andaba con dosis de pega. Pero le empecé a hablar de Cristo y el muchacho me entendió, y me entendió perfectamente. Entonces cuando ya habíamos platicado del Señor, le pregunté que si quería aceptar a Cristo. Él me dijo que no, pero le dije yo que de igual forma pues iba a estar orando por la vida de él. Y le dejé el tratadito por si en algún momento de su vida quería hacer la oración. Ahí aparecía en el tratadito. Después de que nos platicamos, le dije yo, hey, ¿qué te parece si nos tomamos una foto? Y cuando yo puse el teléfono así para tomarme la selfie, me dijo que no. Al principio ya me había dicho que sí, pero luego se retractó y me dijo, ya no. Sí, ¿por qué cambiaste de opinión tan rápido? No, me dijo, porque usted puede ser un detective, me dijo. Y usted me está tomando la foto para llevarla a la delegación y que me vengan a traer de un solo. No, le dije, no es por eso. No es por nada de lo que estás hablando, le dije. Yo no soy ni detective, yo soy cristiano, no soy policía, le dije. Pero el muchacho afligido, al final, pues aceptó. Nos tomamos la foto del set y ahí está. Pero mucha gente me dice, hermano, ¿y usted por qué se toma fotos con ellos? Dice la Biblia que por ellos ha venido. Dice la Biblia que por los ladrones ha venido. Dice la Biblia que por las prostitutas, por los homosexuales, por los asesinos, por los adúlteros, por eso ha venido, por los enfermos, no por los que no tienen necesidad. Aunque sería en general, pero particularmente la Biblia nos habla de eso. Entonces, ¿yo por qué me voy a sentir mal si yo le doy un abrazo a un le pega, o de repente un bolo se acerca y me dice, hey, me dice, hermano, ¿quién más va a comprender a los bolos si no yo? Si no yo, hermano. Casi 16 años en el alcoholismo. Casi 16 años. No crea que todos los años bebiendo, pero 16 años, pero perdidos en el alcohol. Entonces, ¿quién más va a conocer las necesidades de los alcohólicos si no yo? ¿Quién más, pues? Entonces, por eso es que cuando yo veo a un bolito o a un drogadicto, porque también estuve en drogas, a un drogadicto, ¿sabe qué le hago yo? Es abrazarlos, hacerlos sentir que hay alguien que les interesa. Entonces, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si usted aborrece a un tipo de personas como estas, ya se está convirtiendo en homicida, ¿no? Porque aquí ya no es con solo hablar, aquí es con actuar que usted se convierte en un homicida. En el versículo 11 y 12 dijimos que cuál era el mensaje que se había escuchado desde principios o de tiempo atrás, que nos amemos unos a otros, pero y citó el ejemplo de Caín. Pero nosotros no necesitamos un arma, dijimos, para poder asesinar a alguien, sino que con nuestras palabras. Pero en este versículo 15 ya no solo son nuestras palabras, sino que es nuestra actitud hacia el prójimo, nuestra actitud hacia el prójimo. ¿Quién es mi prójimo, hermano? ¿Quién es mi prójimo? Es aquel que necesita. Ese es su prójimo. Porque nosotros tenemos la costumbre de amar a aquellos que nos hacen favores. De amar a aquellos que están con nosotros. Pero, ¿qué hay de tus enemigos? ¿Los amas también? ¿Qué hay de este tipo de personas? ¿Tú les ayudas también? Dice el Evangelio, la primera carta de Juan, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ok, dejemos a un lado de ellos y váyanos para la iglesia. Hay hermanos que se aborrecen entre ellos mismos. Hermanos que están en la iglesia y unos por un lado y otros por aquel lado. Y no se saludan ni cuando llegan a la iglesia ni cuando salen, porque hay odio en sus corazones. ¿Qué es eso, hermano?
¿Qué es eso? Si es la casa de Dios donde están. Por lo menos respete la casa de Dios. No entiendo yo esa parte o esa forma de visitar una iglesia o de llegar a una iglesia sin avisarle o saludar o darle un abrazo o desearle un amén o decir un amén a mi hermano, al prójimo. Porque ¿qué es lo que hacen? No, salen como que no se conocen y están dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué evangelio ellos predican? Y tu pastor nunca te ha enseñado que tienes que amar a tu prójimo. Y las iglesias que tú has visitado nunca te han dicho que tienes que amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque ellos aman más las personas que están con ellos que al drogadicto, que al huelepega y que a la prostituta. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja el evangelio? Sigo con el evangelio de Juan. ¿Cuál es la lección que nos deja la primera carta de Juan? Que todo aquel que aborrece a su prójimo o a su hermano es homicida. ¿Y qué más dice? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En él no hay vida eterna, hermano. No hay vida eterna. Hay una corona de vida que está prometida para nosotros, pero si amamos, tenemos que amar al prójimo. Miren lo que dice. Dijimos que la segunda característica es que nosotros nos convertimos en una persona odiosas o que odiamos. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Miren lo que dice esa última frase y aparecen ahí unos signos de interrogación, o sea que es una pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuál es la tercera característica, hermano, de no tener el amor de Dios? Es que no me interesan las necesidades de las personas. Es que si tú aguantaste hambre es tu problema, no es el mío. Es que si estás pasando por necesidades graves, económicas o tempestades, es tu problema, no es el mío. Somos indiferentes a las necesidades de las personas. No nos importa las necesidades. Y usted puede decir, hermano, es que es cierto. ¿Y yo cómo voy a ayudarle a aquel que se metió en problemas? ¿Y yo cómo le voy a ayudar? Hay una parte bien importante acá, mi amado hermano. Es que es cierto. Cuando usted evangeliza a un bolo, a un drogadicto, a un quizás pandillero, qué sé yo, y esta persona no hace caso, entonces ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Orar por ellos, para que la misericordia del Señor llegue hasta la vida de él y no le pase nada. Pero si usted sigue e insiste en que mira, que vamos a la iglesia, que no va a aceptar y usted se va a decepcionar. Mejor empiece a orar por ellos. Pero aquí viene lo importante, no los desprecie. Ya no les hable de Cristo, usted ya se cansó, pero ore por ellos. Pero no los desprecie. Mire, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mire cómo dice esta parte. ¿Quién puso su vida por nosotros? Cristo. Y dije, ¿qué mayor, cómo se llama? ¿Qué mayor amor el que Cristo nos presentó? O que Dios nos presentó cuando mandó a su Hijo. ¿Qué mayor amor? Y mire qué más dice. Y sabéis que, no, ese es el día 15. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí hay una parte de ejemplo. Aquí nos dice primero, qué mayor, que se me olvida la palabra, qué mayor presentación, si así lo podemos llamar, qué mayor presentación de amor de Dios, de parte de Dios hacia nosotros, que mandó a su Hijo a morir. Ahora, aquí viene el ejemplo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí está. Si Cristo lo hizo, si Dios mandó a su Hijo y Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, hermano? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?
Y no lo estoy mandando a que vaya a la cruz y también lo crucifiquen. No, no. Pero estoy hablando de que tú le das la comida o lo que tienes. Mire, es bien interesante. Nosotros teníamos un cliente. Y este cliente, cada vez que nosotros llegábamos, siempre, hermano, nos ofrecía una sopa de mora. ¿A cuánto le gusta la sopa de mora? Ojalá no vayas a existir de eso allá en la boda del Cordero, hermano. Que exista comida buena. Entonces, la señora siempre nos daba ese plato de sopa de mora. Y no solamente eso, les echaba de unas cosas que se llaman verdes, ocres. Le echaba unos ocres, yo no sé cuántos conocen los ocres, pero le echaba unos ocres, son unos volados así largos y son bien ligosos, hermano. Y lo más difícil de todo esto es que cuando esos ocres ya están en la sopa, usted no los puede partir. No los puede partir, hermano. Entonces, si usted se agarró ese ocre y se lo comió, trágueselo de un solo, porque tampoco lo va a poder masticar. Mire cómo es ese tipo de, no sé si es verdura o fruta. Yo creo que de esa fruta o de ese tipo de verdura sí va a haber en el infierno. Para aquellos que van para allá. En el cielo va a haber pollo. Ok. Entonces, y una vez usted se lo traga o se lo mete tiene que tragárselo, hermano. Entonces, cada vez que nosotros llegábamos donde esta clienta, siempre nos tenía sopa de mora. Todas las veces que llegamos, sopa de mora, sopa de mora. Pero aquí viene lo más importante. Era lo único que ella tenía. Era lo único. No, nunca nos dijo, hey, hoy he hecho sopa de res. Hoy he hecho, ¿qué? Un pollito dorado. Hoy he hecho, ¿qué? Una sopita de... No, solo sopa de mora, hermano. Con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Esta señora es lo único que tiene para comer. Y de lo único que tiene nos está dando. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, hermano? ¿O cómo no ibas a estar agradecido yo en ese momento? Pero qué tal si yo le digo, no, ya no, yo no quiero, fíjese que no, no me gusta esa sopa, o fíjese que usted lo mismo nos da, o hermano, sí o no que se va a sentir mal la señora. Entonces, ¿cuál es la tercera característica de no tener el amor de Dios? Es que yo me vuelvo indiferente a las necesidades de las personas. Indiferente. Tienes que darle a alguien, dale. Y tienes que darle, no digas que no. Tienes que darle. De verdad que yo me siento un poco mal, pues porque en esta cuarentena no he podido ver a mis hermanos de Tierra Virgen, no he podido estar con ellos, pero sé y creo en el Señor Jesucristo que todos les estamos ayudando a alguien. Sé que usted ha sido partícipe pues de regalar quizás una libra de arroz, o quizás de regalar una libra de frijoles, o quizás de regalar un paquete de macarrones, qué sé yo, cualquier cosa. Sé que ustedes lo han hecho y de verdad los felicito. Nosotros acá pues de igual forma el hermano Oscar, yo sé todos los conocen, pues él estuvo con nosotros allá. El hermano Oscar ha estado más, quizás él ha estado más pendiente de ustedes que yo, con ustedes. Él ha estado más pendiente de ustedes y cómo está la iglesia. De hecho, él a veces mandaba que algunas cositas, algunas lejillas y déselas a la gente, déselas a las personas. Pero a veces no alcanzaba, hermano. Y nosotros queríamos ayudarle a todos, a todos. Pero la verdad es que Dios suple nuestras necesidades y Él nos ayuda. Entonces yo no tengo que, si otras personas están conmigo, me apoyan, me ayudan y me bendicen, porque yo tengo que ser indiferente con las demás personas. Si tengo que darle, mire hermano, no se preocupe si usted hizo solamente ese plato de esa olla de sopa solamente para 4 y llegaron 2 más. No se preocupe, échele más agua, decía el pastor. Échele más agua que va a alcanzar. Jesucristo solamente tuvo 5 panes y 2 peces. Y eso lo multiplicó y comió un montón de gente, hermano. Yo no tengo que ser indiferente.
Y si lo soy, entonces me convierto en una persona que no ayuda a los que más necesitan. Y el amor de Dios no está en mí. No está en mí. Y esta carta nos habla del amor de Dios. Y esta carta nos exhorta a que hagamos las cosas por amor. Y que no nos dejemos arrastrar por corrientes o por esas herejías que de repente van a llegar a decirte. ¿Y para qué le vas a ayudar? Si él ya está grande. ¿Y para qué le vas a ayudar? Que trabaje. Mira, pero es que él trabaja y no ayuda acá. Momento, ese no es problema suyo. Eso él lo va a allá con Dios. Él se va a encargar o se va a entender con Dios. Pero su deber es ayudarle. Cierro con esto. Tenía un pastor, maestro. Entonces este pastor siempre nos enseñaba de liderazgo cristiano. Y cada vez que él nos hablaba de esta materia, nos decía que teníamos que amar a todos, como sea, pero teníamos que amarlos. Y nos decía él, y yo de él que agarré ejemplo, nos decía él, ¿qué hace usted si de repente se sube una persona al autobús y empieza a pedir? Y solamente les dice, no tengo para comer, ¿cree que me pueden ayudar? ¿Usted qué hace? Entonces nos preguntó en la clase, porque estamos en la clase, nos preguntó a todos qué hacíamos, cuál era nuestra respuesta, o si le dábamos o no le dábamos. Muchos compañeros dijeron, no, yo no le doy, yo no le doy. Bueno, cuando me preguntó a mí, yo le dije que sí, pero dependiendo de la necesidad, porque hay gente que se sube y hace algún tipo de evento, show allá dentro del autobús para que usted le pueda dar. En este caso, los payasos. Y mi hermano, yo a los payasos les doy, aunque no hagan nada, pero siempre les doy. Pero él decía, bueno, nos contó esa noche, que no importa la necesidad que esté pasando una persona, si es que la está pasando. Que a nosotros, nos dijo él, que a nosotros no nos interese si él tiene necesidad o no. Si él está pidiendo es por una causa, es por un motivo. Así sea que se lo vaya a tomar, así sea que se vaya a endrogar, así sea que se vaya, a usted no le importa. Así me dijo, así nos dijo a todos. Usted cállese y ayúdele con lo que pueda, dijo. Si él lo ¿cómo se llama? Malgasta o lo invierte en otras cosas, ese es problema de él con Dios, no suyo. Su deber es lo que dice la carta de Juan, que tenemos que ayudar al prójimo independientemente como sea. Y eso se lo quiero transmitir yo a usted, que no le importen las necesidades. Usted ayúdele y no se meta, ay, que no, ese no necesita. No, usted ayúdeles a todo aquel que usted pueda ayudarle. Y cuando tenga, hermano, y cuando no tenga, pídale al Señor para que el Señor le dé la provisión y usted pueda ayudarle a aquel que necesita. Pero no esté con aquella idea o no empiece a sacar sus propias conclusiones. No, hombre, mira, así ahí anda pidiendo y para que lo quiere para el trago. Que no le importe, usted déselo, hermano. Porque usted es el que está recibiendo esa corona, como lo dice la carta de Juan. Hermano, pero si anda de goma y quiere que le dé el peso para el trago, entonces lléveselo a su casa e invítelo a comer. Pero es que, hermano, ellos no quieren comida, ellos quieren es trago. Entonces, si usted está tan seguro que lo quiere para trago, entonces no le dé. No le dé. Pero si usted ve que él lo quiere para comprar una botella de agua o algo por el estilo, usted déselo. Usted déselo, hermano, porque quiero cerrar. Mire lo que dice. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oiga, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hemos visto gente necesitada y aún así no le ayudamos. Hemos visto gente que necesita alimentos y aún así no le ayudamos. Es hora de cambiar ya, hermanos. Es hora de que usted y yo empecemos ya a analizar y a sujetarnos al amor de Dios. Y no solamente eso, sino a compartirlo. ¿Y de qué forma puedo compartir yo el amor de Dios? Ayudándole al prójimo. Ayudándole al prójimo. Mire qué bonito es cuando una persona habla bien de usted. Me decía por ahí la vez pasada un hermano, nosotros somos cartas leídas y tiene toda la razón.
¿Por qué? Porque nosotros, nuestro testimonio es el currículum de vida. Si nosotros actuamos mal, ¿qué cree que van a decir de nosotros? Y es hermano, y va a la iglesia, eso van a decir de nosotros. Y ya basta de eso, hermano. Ya no permita que hablen así de usted. Ayude para que cuando usted ayude a la gente diga, hey, pero va a la iglesia ahí, mira la misión que tienen en Tierra Virgen. Sería bueno de ir porque ahí los hermanos ayudan. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que la gente tenga una buena visión suya. Que no hablen mal de usted, hermano. Que no hablen mal de usted, porque si hablan mal de usted, hablan mal de Cristo. Porque usted y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y como embajadores no podemos hacer quedar mal a Cristo. Tenemos que presentar y tenemos que amar al prójimo. Versículo 18 y con eso cierro. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire cómo cierra este versículo. No hablemos de palabra, ¿cómo dice? Ni de lengua, sino con hechos. Con hechos. Ya no diga, yo le vi de aquel y porque yo le vi de esta, sí. Y tal vez no le dio premio 5. No diga, nosotros anduvimos dando comida, hoy que pasó la tormenta, hoy que pasó anduvimos por aquel lado y si le ayudamos, no lo diga, hermano, no lo diga. No lo diga porque entonces ya no sirve. Basta con que Dios lo vio a usted haciendo esa obra, porque la recompensa viene de parte de Él, no de la gente a la cual usted le fue a ayudar. La recompensa viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué significa eso, mi amado hermano? Que usted y yo tenemos que amar a nuestro prójimo, y no de palabras, y no solamente de lengua, sino con hechos. Con hechos. Se va a sentir usted feliz, se va a sentir usted contento cuando la gente diga, hey, este es un buen cristiano y el amor de Dios está en él. ¿Por qué? Porque me ayudó en las necesidades y me ama aún con mis pecados. Amén. Vamos a orar esta mañana. Padre, queremos darte las gracias este día, Señor, porque nos permitiste predicar de tu palabra, pero principalmente nos permitiste aprender de tu amor. Oro por todos aquellos que aún, Señor, viven con orgullo en sus corazones, viven con resentimiento en sus corazones, viven, Señor, con pensamientos de homicidio, Señor, en sus corazones. Ayúdalos, Jesús, limpia sus corazones y por favor bendícelos. Gracias porque nos permitiste esta mañana, por medio de esta carta, comprender, Señor, que nosotros tenemos que ayudar al prójimo, independientemente, Señor, lo que ellos estén pasando, las tempestades o las necesidades que ellos estén pasando, Señor, tenemos que ayudarlos. Gracias, Jesús, porque tu palabra es la que nos exhorta y nos ayuda. Todo lo que hemos dicho esta mañana, Señor, viene de parte de ti. Está escrito en tu palabra. Gracias, Jesús, porque de aquí en adelante vamos a empezar a amar y a ser buenos embajadores tuyos acá en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, yo siempre cierro haciendo una pequeña oración. Si usted esta mañana quiere recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal, solamente repita después de mí y vamos a hacer esta pequeña oración. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Mis amados hermanos, qué placer enorme haber estado con ustedes. Pues como lo dije, en otro escenario, estoy acá fuera de mi casa y quizás así lo vamos a estar haciendo de acá en adelante por mayor confianza, más fresco y un poquito más amplio. Pero qué bueno que usted estuvo conectado. No se pierda los enlaces, no se pierda las conexiones, mi amado hermano. Aunque le parezca a usted de repente decir, hey, pero es que no es lo mismo, como no. Escuche los sermones, escuche las oraciones. Todos los lunes voy a estar predicando en este ministerio llamado Por Amor a Cristo. Así que los links los vamos a estar mandando a ustedes para que ustedes puedan conectarse de 8 a 9 de la noche. Vamos a estar los días lunes predicando. Mis amados hermanos, amémonos los unos a los otros, porque ese es un mandamiento que Dios nos dejó. El que amemos a Él primero, pero también que amemos al prójimo. Cuídese mucho. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Y siempre mantengámonos en paz con Dios. Cuídense mucho. Bendiciones y nos escuchamos en otro momento.